Buenas tardes amigos, bienvenidos. Espero que se encuentren de verdad muy bien. Hoy vamos a revisar el conjunto de los números reales. Estos números son muy importantes dado que la matemática que vas a estudiar se basa en ellos y además te los vas a encontrar en las situaciones más cotidianas que puedas imaginar. Para el estudio de los números reales empezaremos con el subconjunto de los números naturales. Los números naturales son los que se utilizan para contar. Por ejemplo, cuando tú vas a la tienda y pides que te vendan 5 paletas de helado o 5 helados, como tú le llames, ese número 5 es un número natural. Otros casos en los cuales te puedes encontrar los números naturales son cuando alguien te pregunta cuántos vestidos tienes o cuántos pantalones tienes, cuántos archivos has enviado como tarea a tu profesor, o cuál es la cantidad de meses que tiene un año. Todos esos son números naturales. Los números naturales se los representa con la letra N y este conjunto de los números naturales está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. Estos 3 puntos suspensivos significan que los números continúan hasta el infinito. Es decir, los números naturales están compuestos por un infinito número de elementos. Ahora, en la escuela te han enseñado que el agua cambia de estado líquido a estado sólido a una temperatura de aproximadamente 0 grados Celsius. Ese número 0, como tú ya te habrás dado cuenta, no pertenece a los números naturales. Está fuera del conjunto de los números naturales. Por otra parte, tú sabes que existen temperaturas por debajo de los 0 grados. Y esos números o esas temperaturas que están por debajo de los 0 grados tampoco las puedes representar con los números naturales. En el caso de la persona propietaria de la tienda, él ha recibido instrucciones de que para que los helados se conserven en óptimas condiciones, estos deberán estar a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Caso contrario, obviamente se van a estropear y el dueño de la tienda perderá dinero, pues no podrá venderlos. Este menos 20 es una cantidad que, te repito, ya no pertenece a los números naturales. Entonces aquí tenemos nuestro segundo conjunto, que es el conjunto de los números enteros. Los números enteros están conformados por los números enteros negativos, que son menos 1, menos 2, menos 3, y así tú te vas a la izquierda hasta el menos infinito. Está conformado también por el número 0 y por los números enteros positivos o los números naturales, que son los que vimos hace poquito. 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Entonces, hasta aquí hemos revisado ya dos conjuntos de números que pertenecen a los números reales. Pero te pregunto, ¿crees que con estos números podremos resolver cualquier tipo de ejercicio o que podremos enfrentar cualquier situación cotidiana? Te voy a plantear lo siguiente. Supongamos que cuando tú vas a la tienda y pides los 5 helados, el señor de la tienda te responde que únicamente tiene helados por litros, ¿sí? Te puede vender una tarrina llena de helado y no helados de manera individual. Tú decides comprar este litro de helado y cuando lo llevas, a tu casa, debes repartirlo. Como estaban 5 personas, por eso tú querías al inicio 5 helados, como estaban 5 personas, tú vas a tener que dividir el contenido de este helado entre 5 personas, de tal manera que a cada uno de ellos le tocará un quinto del total del helado que existía. Este un quinto ya no es un número entero. Otra forma, si tú quieres saber cuál es la cantidad de helado que cada persona consumió, podemos decir que cada persona consumió 0.2 litros. Si multiplicamos este 0.2 por las 5 personas, tendremos el litro, que era la cantidad total de helados que compraste. Entonces, claramente puedes
darte cuenta de que los números enteros no son suficientes para representar cualquier situación en la vida cotidiana y mucho menos dentro del ámbito de la matemática. Así que necesitamos recurrir a otros números. Estos números son los números racionales. Los números racionales tenemos, por ejemplo, se pueden representar mediante fracciones. 5/3 es una fracción, es un ejemplo de un número racional. Se puede representar como un número decimal, que puede ser un número decimal exacto o no. Se puede representar como un número mixto. Y también debes saber que todo número entero está implícitamente dividido para 1. Es decir, los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Dicho de otra manera, todo número entero es un número racional. Vamos a revisar un poquito más esto de los números racionales. Los números racionales quedan definidos de la siguiente forma. Un número racional va a ser igual a A sobre B, de tal manera que A y B pertenezcan a los números enteros. Es decir, si yo tengo una fracción, el numerador y el denominador A y B tienen que ser números enteros. Y ojo, el denominador B no puede ser 0. Aquí abajo yo nunca tendré un 0 en un número racional, ya que la división para 0 no está definida dentro de los números racionales ni dentro de los números reales tampoco. Vamos a ver algunos ejemplos de números racionales. Por ejemplo, el 0.5. Es un número racional que está expresado en formato decimal. Ese 0.5 equivale a 5 décimos. Está en formato fraccionario. Y si simplificamos este número, nos queda 1/2. Estas tres cantidades son equivalentes y son tres formas diferentes de representar el mismo número racional. Aparte tenemos el número 3,33333, infinitamente el número 3. Esta línea de acá arriba indica que el número 3 se va a repetir. Este es un decimal periódico puro. El número 3,333 equivale a 10 dividido para 3 o 10 tercios. Así que si tú tienes un número decimal periódico puro o mixto, lo podrás convertir en fraccionario. Así que los números decimales periódicos también son racionales. Sin embargo, ¿qué sucede si tú tienes el número raíz de 2? ¿Podrás convertir este número raíz de 2 en un número racional? Si buscamos la equivalencia de raíz de 2, sabemos que es 1,4142135562 y ponemos 3 puntos suspensivos ya que continúa de manera indefinida. Pero fíjate, no hay un patrón como aquí que se repetía el 3. Aquí no hay ningún número, es decir, este decimal no es periódico. Y al no ser periódico y no ser tampoco exacto, yo no puedo racionalizar este número. De tal manera que concluimos que el número raíz de 2 no pertenece a los números racionales. Ahora, tú dirás, pero bueno, ¿y este raíz de 2 y los demás números que estén en esta condición de no pertenecer a los racionales, en qué tipo de situaciones se las pueden observar? Vamos a ver un ejemplo de lo más sencillo que tú has visto en el colegio. Tenemos aquí el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, que es el que te permite calcular los lados de un triángulo, ¿verdad? Y básicamente calcular su hipotenusa. Nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En este caso los catetos valen 1, así que la hipotenusa al cuadrado será 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Así que la hipotenusa al cuadrado es 2. Como yo quiero saber el valor de la hipotenusa, lo que haré es extraer la raíz de cada lado de la igualdad y quedarme solamente con la raíz positiva debido a que es una longitud y no existen longitudes negativas.
de tal manera que al final h será igual a raíz de 2. En este punto, donde hemos demostrado la utilidad de este tipo de cantidades, quiero mencionarte que hubo un personaje llamado Hipaso. Esta persona demostró que la raíz de 2 no era un número racional. En una época en la cual todo el mundo daba por hecho que los números racionales eran suficientes para toda la geometría que existía y negaban la existencia de cualquier otro tipo de números. Hipaso era alumno de Pitágoras. Y cuando él contradijo a Pitágoras mencionando que existían números que no eran racionales, Hipaso fue expulsado de la escuela pitagórica y construyeron una lápida, es decir, hicieron una tumba en la cual pusieron el nombre de Hipaso, dando a entender con esto que Hipaso para ellos estaba muerto. Poco tiempo después, efectivamente, Hipaso murió en situaciones extrañas. Algunos piensan que fue asesinado por los pitagóricos y otros piensan que simplemente al no soportar el rechazo social por haber dicho la verdad, optó por suicidarse. Pero lo cierto es que Hipaso fue la primera persona que aseguró que existía un conjunto de números que estaban fuera de los números racionales. Y a este conjunto de números le vamos a llamar, o le llamaron, los números irracionales. Números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como una fracción. No hay manera de expresarlos como una fracción. Entonces, los números irracionales se representan con la letra I. Vamos a ver algunos ejemplos emblemáticos de números irracionales. Tenemos la raíz de 3, raíz de 5, puedes ver aquí al lado derecho de cada número su equivalente, pero verás que cada uno tiene puntos suspensivos indicando que se van hasta el infinito. Otro número irracional famosísimo es número pi, número e y la razón áurea. ¿Sí? Son números emblemáticos dentro del conjunto de los números irracionales y todos ellos son muy utilizados en el ámbito de la ciencia, la ingeniería e incluso se han utilizado bastante en el ámbito artístico. Hay muchos escultores y pintores famosos que han utilizado, por ejemplo, la razón áurea en algunas de sus obras más famosas. Ahora, vamos entonces a recapitular el conjunto de los números reales. Tenemos un conjunto enorme, que es el conjunto de los números reales. Dentro del conjunto de los números reales tenemos dos subconjuntos. El primero, los números racionales, que tienen números como los enteros, los fraccionarios y los decimales. Y el otro subconjunto que tenemos dentro de los reales son los números irracionales, que son aquellos que no se pueden expresar como fracción. Tenemos aquí 3 ejemplos. Los números racionales tienen un subconjunto que es los números enteros. Te había dicho que los enteros involucran los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Dentro de los enteros tenemos el subconjunto de los números naturales. Y esto que puedes ver aquí, esta gráfica, representa todo el conjunto de los números reales. Ahora, tú te preguntarás, ¿existen números aparte de los números reales? Por supuesto, pero eso es otra historia. De momento, simplemente nuestro objetivo era entender la clasificación de los números reales. Te agradezco por tu atención. Nos vemos la próxima.